Buenas tardes. La ponencia que hoy día me tocó desarrollar, o que me encargaron desarrollar, mejor dicho, en este curso es respuesta inflamatoria, básicamente. Vamos a tratar de tocar algunos temas de la respuesta inflamatoria que no habitualmente se tocan y voy a tratar de mezclar un poco los conocimientos tanto de la inmunología como algunos de la patología y como algunos de la farmacología, ya que en realidad yo me dedico más al área de inmunofarmacología. Pero vamos a empezar por las cosas más simples. Lo primero que tenemos que decir, hablar de cuándo empieza el hombre a observar y a tratar de definir este fenómeno inflamatorio, lo que nosotros llamamos inflamación. Esto está escrito en uno de los papiros 1650 años antes de Cristo. Esta palabra, Shememet, es la que en el egipcio antiguo correspondía a lo que se llamaría inflamación. Y desde 1650, ningún esfuerzo de nadie había sido tan claro en definir el proceso inflamatorio como Celso, en el siglo II después de Cristo. Celso define a este fenómeno llamado inflamación como la presencia de 4 signos cardinales clínicos para él, que era el calor, el rubor, el tumor, el dolor, al cual muchísimos años después un patólogo alemán, Virchow, le agrega la pérdida de la función. Es así que frente a esta situación denominada inflamación, cabe resaltar que lo más importante es tener alguna idea, primero, para definirla. Y es por eso que esta definición, si bien no es perfecta, ni pretende serlo, ha sido tomada de la última versión del libro Inmunología molecular, celular y translacional de Pavón, de edición de fines del año pasado. En esta edición, Pavón comete algunos errores que yo creo que son errores, puede ser que yo sea el equivocado, y que lo he corregido en esta definición que él más o menos esboza de forma muy parecida. La inflamación puede entenderse como el extremo abanico de respuestas innatas y adaptativas con las que el organismo confronta los retos y perturbaciones a la homeostasis tisular. Cualquiera que sea el origen de estas injurias, o sea, no importa de dónde vengan, porque ahora se tiene casi extremadamente claro que el proceso llamado enfermedad no es otra cosa que el autoinfligimiento de un deterioro de un determinado tejido que termina en un proceso inflamatorio. Es más, el envejecimiento es un proceso inflamatorio. El cáncer es un proceso inflamatorio. Y casi todas las patologías, si las podemos analizar, la diabetes es un proceso inflamatorio. Y podríamos desmenuzar por qué lo es. Por ejemplo, usando un indicador, ateroesclerosis. El diabético se hace muchísimas veces más rápido aterosclerótico que cualquier persona, solamente por el hecho de existir altos contenidos de glucosa fuera de la célula. Por lo tanto, es posible llegar a dicho extremo de modo paulatino o inmediato. Hay inflamación de instalación tardía. Un proceso de no resolución de una inflamación crónica termina en una inflamación, de una inflamación aguda, termina en una inflamación crónica que termine deteriorando un tejido que finalmente termine dañando un órgano. ¿Correcto? Y evidentemente este modo o abanico extremo de respuesta, ¿sí?, está de acuerdo a las características del reto y del propio organismo. Vale decir que si el reto es chiquito, hay gente que con un reto pequeño hace una tremenda respuesta. Por ejemplo, una cirugía
cortan, suturan, y lo que debería ser una pequeñísima cicatriz, de pronto se convierte en una cicatriz hipertrófica. ¿Por qué? Porque a un reto pequeño le calza una reparación inmensa. Y esas son particularidades genéticas, finalmente. Entonces, un agente agresor puede ser un agente químico irritante, un agente físico, una isquemia, la isquemia definitivamente que se produce en múltiples enfermedades, puede ser un factor que desencadene una inflamación, puede ser una reacción inmune, las reacciones antígeno-anticuerpo cuando se precipitan dentro del vaso producen activación de factores que terminan en la inflamación. Y finalmente pueden ser agentes infecciosos, llámese bacterias, virus, parásitos, lo que sea. Cualquier agente infeccioso va a poder desencadenar un proceso inflamatorio. Entonces, si analizamos los posibles escenarios por los cuales se desencadena la inflamación, podríamos decir que hay factores exógenos, microbianos y no microbianos, y factores endógenos que han sido perfectamente casi determinados. Células o tejidos que entran en estrés. Por ejemplo, un paciente obeso que tiene 50 años. Si las articulaciones han cargado sobrepeso toda la vida, han estado sometidas a estrés y se produce artrosis. Y entonces estamos hablando de un fenómeno de estrés por el sobrepeso. Eso está más claro que el agua. Productos de degradación de la matriz. Hay enfermedades donde la matriz se degenera, por ejemplo, en la artritis reumatoidea. La causa inmunológica, pero no está perfectamente bien determinada, pero hay degeneración de la matriz, sin reparación, como sí se da en la artrosis. Y finalmente, hay factores endógenos, como por ejemplo las estructuras microcristalinas, la falla de la enzima que en una vía transforma las purinas, permite el depósito de cristales, ¿sí? La hiposantina fosforibosiltransferasa, ¿correcto? La falla de esta enzima permite la precipitación de cristales en lo que nosotros conocemos como gota. Y la precipitación de cristales dentro de las células es capaz de desencadenar procesos endógenos que nos llevan a la activación de fenómenos inflamatorios. Sin embargo, la inflamación crónica como la inflamación aguda deberían poder tener mecanismos de homeostasis para resolverse. Sin embargo, a veces tanto la inflamación aguda va a la crónica y esta cronificación, cuando compromete sistémicamente al organismo, nos lleva a la muerte. Sin embargo, la resolución de la inflamación crónica puede ser no tan simple, puede llevar a una disfunción de un tejido y esto puede tratar de repararse a través de la homeostasis. Entonces, antes de inflamación siempre va a haber un reto y el reto puede ser el estrés tisular. Este es un típico fenómeno. Nos hincamos con una aguja, rompemos la solución de continuidad de la piel y pueden ingresar una serie de bacterias. Lo primero que se va a desencadenar es algo que antes no se reconocía y que gracias a los descubrimientos de un inmunólogo que más adelante veremos, se descubrió. Resulta que cuando las pupas de mosca de la fruta son infectadas por moho, por hongo, estas aumentan la expresión de unos receptores que permiten montar un mecanismo de defensa propio. Estos receptores que se incrementan en presencia de este hongo, permitiendo que la pupa se defienda, la mosca se defienda de la invasión microbiana, estos receptores fueron descubiertos y se denominan Toll-like receptors o receptores Toll. Estos receptores Toll que se encuentran en la mosca de la fruta
han pasado por toda la escala zoológica y ahora han llegado hasta el hombre. Nosotros tenemos en todas nuestras células receptores TOC que nos permiten identificar lo que llamamos los PAMs o patrones de patógenos, patrones moleculares de patógenos. Sin embargo, en el avance del descubrimiento de los receptores TOC y de los PAMs, nos hemos dado cuenta que no solamente existen señales externas que pueden producirse a través de los patógenos, sino que existen señales de daño interno. Y ahí han surgido otros mecanismos que no son los PAMs, sino son los DAMs, o sea, los factores moleculares de daño, de daño. Entonces, estos factores, que en este caso es externo, van a producir, ¿sí?, la activación de una serie de mediadores. Van a activar a los mastocitos, que van a liberar histamina. La histamina va a modificar probablemente el flujo sanguíneo. Las células dendríticas van a eliminar citoquinas. Las citoquinas van a actuar directamente sobre el vaso sanguíneo, ¿sí? Y este vaso sanguíneo va a, de alguna manera, verse alterado por los efectos de las citoquinas y por los efectos vasoconstrictores y vasodilatadores, porque es primero la vasoconstricción y luego la vasodilatación, inducido por los mediadores liberados por los mastocitos. Estas citoquinas van a actuar sobre la pared vascular y van a producir cambios en la pared. Estos cambios en la pared los vamos a poder ver rápidamente, ¿sí? Y esto todo se deriva, primero, por la presencia de una agresión. La agresión monta una respuesta inespecífica y esa respuesta inespecífica lo que pretende es aislar al agresor, destruir al agresor y reparar el tejido. Lo que llamamos la resolución y la autofagia. El mecanismo de autofagia lo vamos a definir más adelante. Entonces, los agentes biológicos nos van a atacar y van a ser identificados por los PAMs y por los DAMs, ¿sí? Moléculas DAMs van a ser, por ejemplo, la presencia de especies reactivas de oxígeno, la presencia de ADN, de ARN, de ADP, de ácido úrico, de proteínas de choque térmico, etc. Esto puede, de alguna manera, ser desencadenado por agentes físicos, químicos, por eventos vasculares o por reacciones de hipersensibilidad. Todo esto va a llevar a la necrosis, ¿sí? Y todos estos agentes, los PAMs y los DAMs, van a activar los Toll-like receptors, que a su vez van a activar al inflamosoma y el inflamosoma va a producir la inflamación. Entonces, en medio de esa inflamación hay una respuesta reactiva y hay una respuesta resolutiva. Es el yin y el yang. Dañamos y reparamos. ¿Cómo es esto de dañar y reparar? Eso es lo interesante. Si ustedes miran las lesiones típicas de una injuria tisular, lo que van a ver es que, salvo aquellos que tienen cicatrización hipertrófica, la cicatriz está casi en perfecta armonía con el daño. A menos daño, menos reparación. A más daño, más reparación. Por ejemplo, perforación de intestino, ¿correcto? Se perfora el intestino por una bala, entra usted de emergencia a la sala quirúrgica, retiran la bala, hacen una resección de intestino, etcétera, unen el intestino y, como consecuencia de esta cirugía, después de un tiempo, esta reparación o resolución va a llevar a algo que se llaman las bridas. Y años después, ustedes tranquilamente descansando, en su casa empiezan a sentir cólico, dolor intenso y sensación de vómitos. Se ha producido una suboclusión o oclusión intestinal derivada de esas bridas que están impidiendo el pasaje normal del tránsito de las heces en el cuerpo. Eso es la autofagia, es la resolución. Como ha habido un tremendo daño y el cirujano al operar ha hecho un gran daño,
La reparación evidentemente es muy grande y eso se manifiesta con la presencia de bridas, que no es otra cosa que formación de tejido fibrótico dentro de la cavidad abdominal. Por lo tanto, la inflamación también es un problema del cirujano. Siempre lo va a ser. Y es un problema del médico en general. Cualquiera que va a suturar siempre va a encontrarse con el fenómeno reparativo. Es curioso que nosotros hablemos de reparación y tengamos que hablar, por ejemplo, de tejido nervioso. El tejido nervioso no se repara. No se repara en senso estricto, porque las células no se dividen. Bueno, eso ha sido por mucho tiempo un caballito de batalla para no buscar soluciones a un problema que es, por ejemplo, el daño por sección medular. Hace más de 20 años, ¿sí? Hace más de 20, por lo menos 20, que un grupo de la Universidad de Filadelfia, un grupo de médicos y una médico en especial con un grupo de biólogos, trabajaban en sección medular en ratas. Cortaban la médula de la rata se quedaba evidentemente paralítica de la cintura para abajo, dependiendo de donde se producía el corte, y evidentemente esta no recuperaba movimiento. Dentro del estudio inflamatorio que se produce en la sección medular, ellos descubrieron algo interesante, que lo primero que se posiciona en la sección medular son células del sistema inmune. ¿Y saben qué hacen? Evitan que el tejido nervioso se repare. El sistema inmune evita que el tejido nervioso se repare, como diciendo, han malogrado la última creación mía, y entonces, como no puedo permitir que haya un refurbish, una reconstrucción de mi creación, evito destruyéndola. Y eso es lo que hace el sistema inmune, aunque suene increíble. Y entonces ellos se dieron cuenta de que esas células tempranamente aparecían en la sección medular. Y lo que hicieron fue irradiar la médula. Tempranamente, apenas producían ellos experimentalmente la sección medular, irradiaban la médula. Y entonces mataban a estas células que no podían ya llegar a impedir la reparación. Y entonces, usando factor estimulante de tejido nervioso, lograban reconectar la médula de estos animales y los veían ustedes después de unos meses caminando con sus 4 patas. Ahí tienen ustedes un maravilloso ejemplo de cómo la inflamación es mucho más que lo que siempre hemos pensado. A veces la inflamación nos protege, a veces la inflamación nos daña. Ahora, entendiendo, como entendemos que daño es quedarnos paralíticos. Ahora, para la lógica del sistema inmune, cuando el sistema nervioso se daña, este no debería poder repararse. Pero hemos venido con ese chip, pues. Hemos venido así. Hemos sido fabricados así. Hemos sido fabricados. En realidad, nadie sabe cómo hemos llegado a donde estamos. Todavía es una gran discusión. Claro, no es una discusión de que si evolucionamos o no, si no evolucionamos, sino que hay tantos tropiezos en nuestra evolución que todavía los genetistas no se han puesto de acuerdo de dónde diablo hemos salido. Bueno, eso es lo que dice la gente que sabe. Está escrito en la versión original publicada en Nature del borrador del genoma humano que yo tengo en mi casa. Para aquellos que no creen en esto, ahí lo dicen. Hay genes que nosotros tenemos que no se sabe de dónde vinieron. Lo dicen los genetistas. Por eso yo digo, esto es más complicado de lo que todo el mundo cree, ¿sí? Porque cree todo el mundo, pero piensa realmente si es así y se van a dar cuenta que todo es diferente. En realidad, la inflamación prácticamente lo inunda todo. Y quien no sabe de inflamación está más perdido que cuy en tómbola. Entonces, en este yin y en este yang, el inflamosoma básicamente está integrado por un grupo de señales.
Y señales súper importantes como el NF-κB, que ya veremos ahora, como la interleuquina beta y como la interleuquina 18, que parece que fueran los grandes señalizadores de todo. Por el otro lado, tienen ustedes la resolución de la inflamación y los fenómenos de autofagia. En realidad, la autofagia es un mecanismo natural de reciclaje de células. Fue descubierto por este profesor Yoshinori Ozumi. Él ganó un premio Nobel. ¿Qué es lo que él descubrió? Él descubrió que los lisosomas pueden autodigerir a la célula cuando es necesario, digamos, darle curso a esa célula. Ojo, esta autofagia no causa inflamación. Es como la apoptosis. La apoptosis no causa inflamación. Cuando hay muerte celular programada y se forman cuerpos apoptóticos, no hay inflamación. Y en la autofagia tampoco. Pero la autofagia es un mecanismo que sí permite limpiar aquellos tejidos donde se ha producido un gran fenómeno inflamatorio. Entonces, en realidad, lo que permite la autofagia es la renovación de células. Se cambian unas por otras nuevas. Y esta puede ser inducida por muchas cosas. Algunos piensan que un mecanismo para fortalecer la autofagia es el ayuno. Claro, ahora hablar de ayuno acá, el doctor se salió de cuadro, dejó de ser un hombre que le interesa la ciencia. No, para nada. El ayuno es muy importante. Lo ha sido importante siempre. Lo que pasa es que la gente no está disciplinada para ayunar. Pero lo interesante del caso es que un grupo de investigadores ha podido entender ahora que la autofagia sí se produce en determinadas condiciones. Ustedes saben que el sistema inmune recoge sus células si ustedes dejan de comer 3 días. 3 días. Si ustedes dejan de comer 3 días, todo el sistema inmune empieza a reciclar células, las manda a la médula y a través de un fenómeno de autofagia las quita. Cuando ustedes vuelven a comer, ¿sí?, el sistema inmune empieza a inyectar células nuevas al torrente circulatorio. Esto ha sido comentado por la revista Forbes. Es un hallazgo que se ha encontrado en modelos animales y que ya se está empezando a pensar que podría ser usado, por ejemplo, en el control de fenómenos inflamatorios. Interesante, porque yo le sugerí eso a una persona que era médico y que de la noche a la mañana estaba empezando a hacer un cuadro de lupus. Hizo 3 días de ayuno con agua, nada más. Claro, yo no conozco a nadie que lo haya hecho. Yo les invito a hacer 3 días de ayuno con agua a ver qué pasa. Bueno, y se frenó todo el fenómeno inflamatorio, evidentemente. El pelo que se caía dejó de caer, sus marcadores que estaban bizarramente... Claro, esto es anecdótico, con esto no hacemos ciencia, pero se los cuento para que se den cuenta de que tal vez la nutrición sí puede ser un camino, o el ayuno puede ser un camino para modificar los fenómenos inflamatorios. Y de hecho lo es. Si alguien toma aspirina toda su vida, va a tener menos inflamación que si alguien no toma aspirina toda su vida. Se sabe que la aspirina evita la inflamación en diferentes puntos, comenzando porque la aspirina es un poderoso inhibidor de este factor, el factor NF-κB, que más o menos controla como 400 moléculas proinflamatorias. De tal manera que cuando alguien me habla del COX-1 y del COX-2, yo me jaraneo, me río, porque estamos hablando de un peón de bajo nivel. El factor transcripcional NF-κB es un maestro que sí gobierna la inflamación. He querido, como los antiinflamatorios son prácticamente hoy un arsenal importantísimo en la terapia de la inflamación, he querido tocar un tema, porque ya que la ciclooxigenasa 1 y 2 producen mediadores lipídicos proinflamatorios y están en el
centro del fenómeno inflamatorio, es bueno que entendamos algunas cosas. Primero, si ustedes escuchan una clase de farmacología o van a hablar o van a leer un libro, lo primero que les van a decir es los antiinflamatorios no esteroidales son moléculas que no tienen ninguna similitud estructural entre unos y otros. O sea, los arilpropiónicos no se parecen nada con los derivados sulfonados, ni estos con los derivados de la aspirina, ni estos, etcétera, ¿no? Hay una variedad grande de antiinflamatorios. Y estos antiinflamatorios no esteroidales tampoco tienen ninguna relación con la acción de los antiinflamatorios esteroidales. Yo he gastado 20 años de mi vida en este tema y he llegado a una conclusión. Es imposible que todas estas sustancias que tienen diferentes estructuras no accionen sobre un mismo lugar para controlar la inflamación. Es imposible. Y lo más gracioso del caso es que ya se sabe qué cosa es lo que hacen. Y lo otro, que cuando nosotros vamos a recetar COX-1 y COX-2, en realidad estamos haciendo un juego del ignorante que no quiere aprender. ¿Por qué? Porque esto ya está aclarado hace años. ¿Sí? Y lo que pasa es que eso no ha sido traducido en nuestros libros. Es por eso que esta controversia la he traído acá, básicamente para tener algo que mostrarles sobre la inflamación y cómo nos aproximamos a ella a través de otro camino, que no es la fisiopatología, sino es la comprensión de cómo accionan los mecanismos para inhibir la inflamación. La primera hipótesis que se tiene sobre el mecanismo de acción de la inflamación fue en 1971 por el profesor John Vane. Él dijo de que demuestra que los fármacos similares a la aspirina actúan por inhibición de la enzima que sintetiza prostaglandinas. Además, sugiere que esta inhibición es la base de la acción analgésica. 71. Todo el mundo podría decir que este señor sentó una verdad inamovible. Es curioso porque así como esta verdad se demoró un montón de tiempo en ser modificada, hoy esta segunda verdad, que es la que publicó el profesor Paul Needleman, que la publicó en el año 90, ¿sí? O sea, hace 27 años, se ha convertido en una verdad inamovible. ¿Ustedes saben cuánto tiempo se demora hoy en duplicarse el conocimiento humano? 3 años. Todos los conocimientos humanos se duplican cada 3 años, en promedio. ¿Correcto? O sea, ya han pasado 27 años y no se ha duplicado el conocimiento en esta área. No sabemos nada. O hay una verdad oficial, ¿sí? Soy un conspiranoico así, consuetudinario, me encanta. Pero bueno, esto es divertido, porque al final lo único que quiero es mostrarles lo que yo he visto y que en verdad me pone de forma muy clara todo. Este señor entonces, que primero era un profesor universitario como yo y ganaba un sueldo miserable, pasó a ser director del área de investigación del laboratorio Sirle, una área de la división de Monsanto, donde evidentemente su sueldo se aumentó exponencialmente, para desarrollar una droga que pudiera bloquear el COX-2. La premisa era esta, que todo el mundo la tiene en sus libros. El COX-1 es constitutivo, el COX-2 es inducido. Premisa falsa, porque hoy sabemos que el COX-2 también es constitutivo y no solamente inducido. Lo interesante del caso es que nunca nos hemos preguntado si realmente todo esto que decimos y que sostenemos en la fisiología tradicional es cierto. ¿Por qué? Porque decimos, por ejemplo, que el COX-1 está relacionado a la agregación plaquetaria, porque puede modificar la producción de tromboxano.
Pero ¿qué harían ustedes si yo les cuento un experimento de una esponja que se llama Microciona prolífera? Esta Microciona prolífera, por ser una esponja, vive en comunidad, vive agregada en comunidades. Y estas comunidades, ¿sí?, en realidad no se pueden disgregar. Pero hay algo, como es una esponja, apareció hace 1100 millones de años. No tiene ni la vía de la ciclooxigenasa, ni la vía de la lipoxigenasa, ni ninguna vía de producción de prostanoides y derivados. Sin embargo, cuando ustedes agarran un disruptor y separan las células de la Microciona prolífera, esta se vuelve a juntar. Pero si ustedes le ponen aspirina, ya no se vuelven a juntar. Eso nos debería llevar a preguntarnos algo. ¿Cómo opera en la Microciona prolífera donde no hay ningún tromboxano que inhibir la aspirina? ¿Y es cierto que opera de esa forma inhibiendo el tromboxano en nuestras plaquetas o es otra la forma? Se lo dejo como tarea. Hay un lindo artículo del profesor Weisberg en el Annual Review of Rheumatology del año 1989 que habla de otro modelo del mecanismo de acción de los antiinflamatorios y nos cuenta otra cosa distinta de todo lo que nos han dicho hasta ahorita. Bueno, algunos académicos empezaron a preguntarse si todo esto que se decía y cuánto de importante era el COX-2 en la inflamación, porque hoy todo el mundo acepta que el COX-2 es importantísimo. Ustedes saben que el humano tiene 2 genes para la producción de COX-2, como 2 genes para producir COX-1. Entonces, un grupo, evidentemente no del mundo de la industria, sino del mundo académico, se preguntaron entonces, ¿qué pasa si nosotros noqueamos en un modelo animal los 2 genes COX-2? Si es cierto que la inflamación depende de este mediador de forma tan importante, es cierto también que si yo noqueo los 2 genes, este animal no se va a inflamar. Pues eso ya lo hicieron, ¿ah? Lo hicieron en el año 95, para que ustedes sepan, hace un montón de tiempo, ¿sí? Y que encontraron que la pérdida del COX-2 producía respuestas inflamatorias normales. Entonces, ¿para qué tomamos COX-2? Algunos sí. Ustedes saben que ahora el efecto placebo ya se sostiene que es más o menos el 50% de la efectividad de un fármaco. Sí, pues el humano es así. Si yo le doy una pastilla de placebo para el dolor de cabeza, es probable que 30% de la gente se vaya al dolor de cabeza. Pero si en lugar de darle una pastilla le doy 2, se le va más rápido. Pero si en lugar de darle 2 le doy una cápsula, se le va más rápido. Y si le pongo una ampolla, se le va aún más rápido. ¿Se dan cuenta? O sea, nos dejamos influir por nuestra mente. Qué interesante. Pero no solamente hicieron un knockout del gen COX-2, sino avanzaron más. Pudieron determinar, ahí tienen el knockout, no hay genes, ¿sí? Este es el ratón salvaje y este es el knockout de un solo gen. Pero ellos encontraron algo más cuando estudiaron el knockout. Encontraron que el ratón con falla y deficiencia de tos no solamente volvía a fallar en todos los modelos estándares de inflamación, sino que además 100% de penetrancia, había displasia renal en los animales. Y con una 50% de penetrancia había fibrosis cardíaca. O sea, los inhibidores de la COX-2 no son buenos amigos ni del riñón ni del corazón. Y hoy también sabemos que no son buenos amigos del páncreas. Esto nos lleva a la siguiente premisa. Y entonces, ¿cuál es el verdadero comandador de la respuesta? Esto es una revisión muy antigua, miren, del 97 nuevamente. Todos estos mediadores que ven acá
hoy día se han ampliado a casi 400 moléculas. No he traído las 400 que las tengo enumeradas porque nos tendríamos que pasar solo mirando las moléculas toda la sesión. Entonces, cuando hay una señal de activación o de estrés, se activan un grupo de quinasas, las llamadas IKB quinasas. Atacan a un complejo que es el factor NF-κB, que ya lo hemos visto, y este factor se defosforila por acción de estas quinasas. Se fosforila el IKB alfa, se degrada, y esto entra acá, a una región que es la región que controla los genes inflamatorios. Y entonces produce proteínas inflamatorias. Más o menos esto sería, no sé si podemos, correcto, el estímulo llega acá, se activa el IKB quinasa, este ataca al IKB, el IKB es fosforilado, se degrada y el complejo de P65, P50 ingresa al núcleo y produce proteínas inflamatorias. Sin embargo, ahora se ha avanzado más. Ahora también sabemos, por ejemplo, que, y no lo sabemos ahora, desde el 94, ¿sí? El profesor Elizabeth Kopp y Ghosh Sankar, que inclusive tiene un libro sobre el factor NF-κB, este profesor trabaja en el Scripps Clinic en California, ellos lograron probar, ¿sí?, que el factor NF-κB era realmente suprimido por el uso de salicilato de sodio y aspirina. Entonces, ¿y el factor NF-κB puede ser suprimido por el ibuprofeno? También. Por todos los antiinflamatorios. Y además por los esteroides, cuya función principal es justamente esa, inhibir de forma poderosa al factor NF-κB. Bueno, y aquí vemos cómo el salicilato de sodio inhibe al factor NF-κB, inhibe al factor AP1, inhibe al factor relacionado a la actividad de esteroides y finalmente pareciera ser que todo se debe a que se viene abajo la actividad de fosforilación. Ustedes saben que la activación de una célula es una cascada de fosforilaciones. Son quinasas de quinasas de quinasas de quinasas de quinasas. Y si una sustancia puede disminuir la actividad de fosforilación intracelular, ya la hizo. Ya suprimió la inflamación. Vamos a dejar este pequeño tema, ¿sí?, no sin decir una palabra antes. Si una droga produce efectos cardiovasculares y otra produce sangrado digestivo, ¿qué le recetaría a mi paciente? Evidentemente, la que produce sangrado digestivo. ¿Por qué? Porque la primera causa de muerte es el infarto de miocardio, aunque ahora es la segunda causa. En Estados Unidos la primera causa parece que ahora es el cáncer. A partir del año pasado ya las curvas se han decusado. O sea, ahora va a haber más cáncer que enfermedades cardiovasculares. Dejando eso atrás, vamos a tocar otro tópico, brevemente. No sé si ya se acabó mi tiempo o todavía tengo tiempo. 15 minutos, ya, perfecto. Bueno, vamos a hablar entonces rápidamente de moléculas de adhesión. Bueno, en las moléculas de adhesión no son otra cosa que un grupo de sustancias y de receptores que se expresan a lo largo del endotelio vascular inducidos por la acción de citoquinas. Si vemos un tejido sano, miren, casi los glóbulos blancos circulan en un flujo laminar por el centro del vaso. Pero cuando se produce un fenómeno inflamatorio, estas células, para comenzar el vaso que es liso se vuelve rugoso, se contrae y las células empiezan a rodar, lo que se llama el rolling. Y todo esto es debido básicamente a un grupo de receptores. Vamos a ir directamente a ver el video. Ok, yo no sé si puedes darle un clic ahí. Bueno, acá tenemos al neutrófilo caminando por el vaso sanguíneo. ¿Sí? Sí, ahí está. Y este neutrófilo empieza
cuando hay alguna señal inflamatoria, empieza a rodar, para luego, como ven ustedes, extravasionarse o extravasarse. En realidad, lo que está pasando es que las citoquinas y las quimoquinas liberadas desde el área inflamatoria modifican al endotelio, lo contraen, lo vuelven rugoso y empieza a aparecer, lo primero que aparecen son receptores denominados selectinas. Estos van a permitir que la célula ruede, como lo están viendo ahí. No está yendo por el medio, está rodando la célula. Y este rodamiento se produce por unión y por uniones que no son fuertes, sino débiles. Entonces, como ven ahí está, miren, se une a las selectinas y el sialil X Lewis se une a las selectinas y se despega. Para luego expresarse fenómenos, receptores como las integrinas, que finalmente lo que van a tener son ligazones muy fuertes y que van a permitir, ¿sí?, cuando aparece el LFA1 y el ICANN1, es el LFA1 y este es ICANN1, entonces ahí la célula se frena. Y una vez que la célula se frena, empieza el fenómeno de diapedesis a través de las aperturas que se producen, porque al haber hinchazón, se relaja la unión, las uniones que existen entre las células. Dale un clic a eso. Lo importante es que ese mecanismo, este es un neutrófilo, ese mecanismo de presencia de quimoquinas que permiten que se liberan en el tejido alrededor del vaso, permiten que estas células no solamente se expresen las selectinas y las integrinas, sino que las células tengan un lugar a donde se muevan, porque son señalizadas por estas quimoquinas. Miren, esta pipeta está liberando quimoquinas y miren cómo se mueve la célula hacia la pipeta. Son factores quimoatrayentes. Esto se puede ensayar en lo que se denominan las famosas cámaras de Boyden. Ahí tienen ustedes, miren, se mueve la pipeta y las células se van prácticamente siguiendo el estímulo químico que se va liberando. Esa quimiotaxis es la que mueve a los neutrófilos no solamente a que se peguen por la expresión, sino a que salgan del vaso y vayan guiados por estas quimoquinas. Sin embargo, no toda la respuesta inflamatoria está mediada exclusivamente por neutrófilos o por mediadores, sino hay un sinnúmero de células que van a intervenir en este proceso inflamatorio. La inmunidad innata, constituida básicamente por macrófagos, ¿sí?, natural killer cells, células dendríticas, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y la inmunidad adaptativa, que va a tener células B, que producen los anticuerpos, que como todos sabemos, los anticuerpos están circulando en el cuerpo y esos anticuerpos no están necesariamente dirigidos en forma específica contra un blanco, muchos no son específicos, y tenemos un grupo de células T, como la CD4 y la CD8. Y en el medio, como un eslabón perdido entre la inmunidad innata y la respuesta adaptativa, inmunidad innata, que es una respuesta rápida, que sabemos que está mediada por los PAMs, los DAMs y por la presencia de inflamosoma. Y esta respuesta llamaríamos adaptativa inmune, que es más bien una respuesta lenta y aprendida. Si podemos dividir entonces la respuesta adaptativa, hay una respuesta adaptativa de células B, una respuesta adaptativa de células T y una respuesta de células innatas. Vamos a hablar un poco de inmunidad innata e inflamación. Cuando queremos mencionar cómo se articula el sistema inmune, siempre aquellos que no son inmunólogos se tropiezan con la gran complejidad. Esto solamente es la célula CD4, ¿correcto? Si ustedes pudieran ver, yo tengo un esquema de la célula CD4 igual, de la CD8, de las células NK, de las células dendríticas y de todas las benditas células que hay, que ahorita son más de 20. Entonces, cuando hablamos de inflamación,
y hablamos de inflamación crónica, estamos hablando primero de un complejo, igual que cuando hablamos de inflamación aguda. Dentro de los mecanismos efectores de la respuesta innata, vale decir la respuesta rápida, que está asociada a la respuesta aguda, tenemos reconocimiento, liberación de quimoquinas, activación de fagocitosis, activación de células que destruyen células que se encuentran infectadas. Esto en los factores celulares. Y en los factores humorales encontramos al complemento, que lo produce el hígado, ¿sí? Encontramos la liberación de, sobre todo, algunas citoquinas que tienen actividad proinflamatoria, péptidos antibióticos y finalmente anticuerpos naturales que no son específicos, como la IgM. Cuando hablamos de inmunidad innata, no podemos perdernos del profesor Charles Genoway. Él fue el que descubrió los famosos Toll-like receptors, los receptores similares a TOLC, que detectan lo que llamamos los patrones moleculares asociados a patógenos. Acá tienen un patógeno y una de sus sustancias químicas del patógeno se despega y se une a estos famosos Toll-like receptors. Y la célula, como respuesta, puede producir mediadores. ¿Por qué es importante que se mantengan los Toll-like receptors? Porque estos van a jalar otras células, van a activar una célula y van a producir citoquinas que atraigan células que permitan erradicar la amenaza. Los Toll-like receptors son variados. Podemos tenerlos para todos los gustos. Y no solamente los tenemos en la superficie de la célula, sino que tenemos un número de Toll-like receptors que se expresan dentro de la célula y que van a poder capturar señales intracelulares de estrés y de daño. Así, por ejemplo, el Toll-like receptor 1 puede identificar bacterias y micobacterias, y específicamente lipopéptidos triacilos. El Toll-like receptor 3, RNA de cadena doble, que puede estar presente y que de hecho está presente en virus. El Toll-like receptor 5 detecta flagelina, y así cada uno de los componentes de los Toll-like receptors que hay. Ahí tienen 4, 5, 6, 10, 11, 3, 7, 8 y 9. Estos son intracelulares. Son intracelulares. Pueden detectar, por ejemplo, la invasión de virus. Si ustedes ven la colita intraseñal, siempre es el MID88. Y este va a activar al inflamosoma. Básicamente, ¿a quién? A un grupo de moléculas que miden la respuesta a la inflamación. No sé si le puedes dar. Bueno, el inflamosoma acá lo tienen como un complejo. Cuando hay patógenos, tejido dañado o imbalance metabólico, las células pueden liberar citoquinas en presencia de los famosos PAMs. Pero además se produce dentro este complejo, ¿sí? Este complejo es el famoso inflamosoma, que está constituido por subunidades de un sensor, un adaptador y un activador de la caspasa 1, que finalmente va a poder activar la muerte celular. Estos sensores son variados, NLRP1, LRNP3, P6, P12, P4 y finalmente el P25, y todos se unen a procaspasa. ¿Para qué? Para poder activar a la caspasa. Y el AIM2, que también activa la procaspasa. Todas estas son señales intracelulares que constituyen las moléculas sensoras o identificadoras de la inflamación, lo que llamamos el inflamosoma. Y estos, cada uno va a ser desencadenado específicamente por diferentes agentes o sustancias químicas identificadas por los famosos PAMs. El PAM produce una intraseñal y esta intraseñal produce un sensor. El sensor
más inespecífico de todos es el NLRP3, que activa por PAMS todas esas señales que tienen los patógenos y además puede ser activado con señales del DAMP, o sea, señales de daño intracelular. Por ejemplo, la presencia masiva de liberación de ATP o beta-amiloide o asbestos o aluminio o glucosa o ácido hialurónico o ROS, especies reactivas de oxígeno. Acá tienen el NLPR3, que tiene en realidad una porción que es una porción ligante con redundancias de leucina. Es importante recalcar acá algunas regiones. Por ejemplo, la región NACH, ¿sí? Aquí en esta región, por debajo de esta se encuentra una región que se llama la pirina D. Me voy a detener un momento acá porque hay algo importante que mencionar. He dicho que las enfermedades pueden producir inflamación. Pero ¿qué pasaría si no existe ninguna enfermedad? Y no existe ningún agente patógeno. No existe nada que nos ataque. Y de pronto el fenómeno inflamatorio se activa. A eso ya se ha detectado. Y se ha descubierto un grupo de patologías muy variadas. Las voy a tocar cuando hable de inmunodeficiencias primarias, porque se constituyen parte de los síndromes de inmunodeficiencias primarias, lo que se denomina como síndromes autoinflamatorios. En estos síndromes autoinflamatorios, algunas señales como por ejemplo, por ejemplo, la pirina falla estructuralmente y se activa el receptor intracelular del inflamosoma, permitiendo que además esto lleve a la producción de factor de necrosis tumoral en exceso. Se libera grandes concentraciones de factor de necrosis tumoral. Otro síndrome autoinflamatorio que es realmente extraño, por lo menos yo diría extraño, es el síndrome hiper-IgD. Estos niños cursan con inflamaciones que se caracterizan básicamente con fiebre de causa no determinada. Todos estos síndromes aparecen con fiebre de causa no determinada, a veces con lesiones cutáneas o gingivales, pero habitualmente con fiebre de causa no determinada. Y lo único que tiene esta otra patología que se llama la aciduria mevalónica es la alteración o deficiencia de una enzima, la quinasa del mevalonato. Si nosotros sabemos la vía del colesterol, ¿correcto? Hay una transformación que parte de la glutarilcoenzima A para formar proteínas preniladas, ¿sí? Y de allí escualeno y finalmente colesterol. En esa vía hay una enzima que es la mevalonato quinasa. Cuando esa enzima falla, sucede algo increíble, porque nunca se había encontrado un síndrome, yo no, he revisado todo. No existe ningún síndrome bioquímico de deficiencia que termine produciendo un síndrome inmunológico. La deficiencia de la mevalonato quinasa produce que el sistema inmune produzca hiper-IgD. La IgD está en trazas en el suero, en pequeñísimas concentraciones. Vale decir que cuando se produce en grandes concentraciones hay una falla de la mevalonato quinasa. Bueno, este es un típico polimorfo nuclear persiguiendo a una bacteria que se la va a deglutir finalmente. Sabemos que los mecanismos de combate o de inflamación a veces no logran alcanzar a la bacteria. Y entonces nos preguntamos, ¿qué otro mecanismo nuevo puede haber cuando no es posible activar las células de esa manera? Está lo que se llama la netosis. La netosis no es otra cosa que, como su nombre lo indica, neutrófil extracellular traps, trampas producidas por el neutrófilo. En realidad es una explosión del neutrófilo que libera fibrillas y en estas fibrillas quedan atrapadas las bacterias y luego van a ser digeridas. Es como una trampa, tira como una red
el neutrófilo. Y produce la muerte de las células y la muerte del mismo por netosis. Esto es uno de los mecanismos más importantes que hay porque permite hacer algunas cosas. Atrapa microorganismos y toxinas, la netosis. Favorece la destrucción de patógenos y ayuda a la reparación tisular. El gran problema, y tienen cómo explosionó la célula, el gran problema de la netosis inducida por neutrófilos es que dentro de los múltiples mecanismos que hay dentro de los múltiples mecanismos que desencadena el neutrófilo es la liberación de histonas. Hoy hay todo un cuestionamiento, hoy en el 2017 hay todo un tema puesto en el tapete. Porque los pacientes que hacen sepsis, que todos sabemos que es un fenómeno inflamatorio sistémico, tienen un incremento de las histonas extremadamente grande, que no tiene explicación y que pareciera ser que es la causa del desbalance que lleva a la muerte al paciente con sepsis. Probablemente la activación de neutrófilos y la gran liberación de histonas sea la causa de la sepsis. Es una cosa que se cuestionan ahorita algunos investigadores. Sí, ok, cortamos entonces. Solamente 2 palabras. Otra cosa que es interesante en la inflamación es que ahora ya sabemos que para cada célula del sistema inmune adaptativo hay una célula innata que se llama, como ustedes ven, células linfoides innatas, IC2, IC2, IC3, ILC4, etc. Y todos tienen, por ejemplo, ILC1 hace la misma actividad que el T-helper1. Bueno, yo creo que lo dejamos ahí. En realidad había más tema, pero lo dejamos ahí y yo sí creo de que al final el cielo es el límite en el tema de inflamación. Hay muchas cosas que podemos conversar. Lo que venía en realidad no era lo más nuevo, sino era hablar del mecanismo de regulación inmune en medio de la inflamación. Sin embargo, ustedes van a tener las diapositivas, se las voy a enviar, entonces van a poder mirar toda la presentación. Muchísimas gracias.